que se haya inscrito. Bueno, pues buenas tardes, buenos días también, porque sabemos que hay gente del otro lado del charco, algunas personas de América Latina que se han inscrito también. Contentas del interés que ha suscitado la temática, que desde luego, pues, ¿no? En los tiempos que corren, pues es un tema que quizás le hemos dedicado poca atención, pero que se empieza a convertir en algo como fundamental, ¿no? Bueno, yo soy Baque Alonso, para quien no me conozcáis, formo parte del comité directivo de FIS, de la Fundación Iniciativa Social, que es la organización que promueve este webinar que se realiza en el marco de un proyecto europeo, el Cares for a Day, en español o en castellano, Cuidadores por un Día, en el que estamos varios países, Portugal, Croacia y España, con socias además con las que ya tenemos una experiencia larga de trabajo. Saludo especialmente a Tatiana Moura y a Ana María de Statusem, con la que llevamos ya un recorrido de trabajo conjunto. Sobre todo, bueno, yo, quien me conozca, sabéis que vengo de la Fundación, de la Fundación CEPAIN, donde he trabajado muchos años y ahí hemos tenido esta colaboración estrecha. Y ahora lo hago desde el lado de FIS, ¿no? De la Fundación Iniciativa Social. Entonces, os decía, lo que os vamos a contar, o la sesión de hoy, se enmarca en este proyecto europeo. Este es el primer webinar de tres que habrá, es decir, que va a haber posteriormente otros en los que obviamente van a estar más aterrizados pues, a la realidad de cada país, Portugal y Croacia, porque bueno, aunque tenemos elementos comunes, claramente luego cada país pues, tiene su propia peculiaridades y características, ¿no? Y además, como luego os contará Álvaro Ruiz, que es el investigador de este estudio, de la parte que tiene de investigación en este proyecto europeo, eh, bueno, pues como decía, cada realidad, o sea, la parte de la investigación es lo que os vamos a presentar hoy, todavía con resultados, vamos a decir, preliminares, ¿no? Pero que sí que nos dan algunas pistas, ¿no? Sí que deciros que, bueno, es interesante un poco el feedback que hemos tenido ahora al principio, ¿no? Porque aquí estáis personas, pues gente que trabajáis en intervención social, gente que estáis preocupadas por los temas de igualdad, pero también padres y madres, docentes, que decir, oye, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, en ese sentido, sí deciros que aquí vamos a plantear más preguntas que respuestas, claramente, ¿no? Porque, claro, una de las primeras cuestiones que hay que hacer con este tema, como en tantos otros, es que esto se coloque en la agenda política, ¿no? Y en la agenda pública, ¿no? Y que haya proyectos y que haya iniciativas que hablen de esto. Yo creo que todas hemos oído ya mucho hablar de las STEM, ¿no? De las famosas matemáticas, ingeniería, es decir, en estas siglas que nos hablan de ese espacio de las ciencias donde las mujeres estamos claramente infrarrepresentadas, y en los últimos años ha habido muchas políticas públicas, ¿no? Para promover que las chicas, que las niñas desde pequeña, pues queramos ser también científicas y matemáticas. Pero es cierto que la otra parte, ¿no? Esto que ahora se llaman también las HEL, H-E-A-L, por quien no conozca el término, que sería como la cara B, ¿no? De las STEM, que las siglas, bueno, tienen que ver con salud, ¿no? La H de Health, salud, educación, administración y alfabetización. Bueno, el caso es que son espacios donde claramente las mujeres sí que estamos y no están los chicos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que con este webinar, uno de los objetivos es poner la conversación, es decir, que hablemos de esto, ¿no? Que está muy bien que sigamos apostando y apoyando que las chicas y las mujeres nos interesemos por las ciencias, pero necesitamos que se haga también lo otro, ¿no? Si no, es que no vamos a alcanzar lo que pretendemos, ¿no? Em, no sé, en otros países igual no lo hay, pero en España sí tenemos el Día de las Niñas en la Ciencia, que además ha sido hace pocos días, y eso ha significado que en un montón en los centros educativos, en las administraciones, los ministerios, ese día se hacen eco, ¿no? De la necesidad de las niñas en la ciencia, todo fantástico, ¿no? Pero, insisto, ¿qué pasa con los niños en los cuidados, ¿no? Y si además, fijaros, no es ya solo un argumento que tenga que ver con la igualdad, sino que hoy mismo había una noticia en la prensa en España que decía que faltan enfermeras, muchas enfermeras, enfermeras, lo digo en femenino, pero personal de enfermería, ¿no? La media en España creo que es de seis, hablo un poco de memoria, era de 6 enfermeras por 100.000 habitantes, y en Europa es 8, ¿no? Entonces,
aunque solo sea porque necesitamos necesitamos más personal, ¿no? En algunas profesiones y desde luego una sociedad como la europea, envejecida, ¿no? Donde cada vez los cuidados pues son un campo claramente profesional y necesitamos más gente en ese ámbito, pues necesitamos que los chicos también se incorporen, insisto, no solo por un tema de igualdad, sino también por casi por mano de obra, ¿no? Y por cuestiones también de empleo, ¿no? Y porque necesitamos, vaya, cubrir las necesidades de cuidado de la población. Entonces, bueno, poco más voy a hablar porque lo que me toca hoy es hacer esta introducción y presentar a Álvaro Ruiz y a Miguel Lázaro, que son las dos personas que van a realmente aportar contenido hoy a la sesión. Sí que nos gustaría que hubiera después algún rato de hablar, de que podáis preguntar o que podáis también contar vuestras propias experiencias. Sí, permitirme alguna cosita más de cierre sobre la Fundación Iniciativa Social, ¿no? Porque bueno, nosotros somos una organización que en España estamos bastante especializadas en temas de hombres y masculinidades, aunque con un recorrido largo en temas de participación en general y de incidencia política. Y estamos detrás de dos proyectos que igual os suenan, pues son dos proyectos, desde luego por la Fundación emblemáticos, pero que empiezan a ser importantes incluso en el panorama bueno, pues, social, ¿no? En España, que es el proyecto Brothers y el proyecto Charlas de Vestuario, que son además dos proyectos pues claramente muy enfocados al trabajo con chicos, con jóvenes y relacionados con la masculinidad. Entonces, bueno, quien no nos conozca nos puede buscar por internet, tanto la web de Fundación Iniciativa Social como la web de Brothers, brothers.es. Y bueno, pues estamos también abiertas a que si alguien tiene interés concreto en alguno de estos dos proyectos o en otras cosas que hacemos en la Fundación, pues nos contactéis. Así que bueno, creo que no sé si me olvida algo importante logístico. Álvaro, Maca, hasta aquí, bien. Pues entonces paso a presentar a los compañeros. La sesión va a tener dos partes. Una primera parte donde Álvaro Ruiz, que es el técnico investigador del proyecto, va a contar estos primeros resultados que tenemos, exploratorios de qué pasa con los chicos. Básicamente la pregunta a la que queremos dar respuesta es por qué los chicos no están, ¿no? En esas health, en esas profesiones relacionadas con los cuidados, relacionadas con lo social, que en esa pregunta, yendo hacia atrás, pues es la pregunta en la infancia y en la juventud, es decir, ¿por qué los niños no se interesan por estos temas? ¿Por qué no lo eligen como sus carreras profesionales, etcétera, etcétera? Esa será la primera parte. Y la segunda parte, Miguel Lázaro, desde el instituto, desde Equal, es el Instituto de Masculinidades e Igualdad, nos va a presentar un poco de marco teórico que nos ayuda a entender por qué, ¿no? Por qué pasa con la construcción de la masculinidad, ¿no? Que está haciendo que los niños no se interesen por estos espacios. Y también nos va a presentar algunas propuestas que ya existen, ¿no? Algunas iniciativas, proyectos que en otros lugares del mundo se están haciendo y que podrían inspirarnos también aquí en España, en Portugal o en Croacia, ¿no? Que somos los tres países que estamos en el proyecto, pero también quienes estáis desde otros lugares. Así que sin más, paso a presentar rápidamente a Álvaro Ruiz, compañero del proyecto. Está en la Fundación Iniciativa Social desde hace 2 años. Y yo tuve la suerte de trabajar con él anteriormente en la Fundación CEPAIN, también en proyectos de masculinidades, y ahí también pues trabajó unos 3 años, ¿no? Yo creo. Es sociólogo, está formado en movimientos sociales, ha sido técnico de proyecto también de juventud y coeducación en AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad. Ha colaborado en la creación del área de feminismos de la Universidad Libre Experimental de la Casa Invisible en Málaga, donde ha impulsado la creación de varios grupos de hombres. Y bueno, una cosa que también hay que destacar es que obtuvo el primer premio al mejor TFM en el 2022 en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con una propuesta precisamente para promover la corresponsabilidad en los cuidados bueno, de los hombres, ¿no? A partir de una intervención que además tuvo que ver un poco con un trabajo que hicimos juntos también, ¿no? En la Fundación CEPAIN. Así que bueno, Álvaro, pues con ganas de escucharte, de saber en qué ha consistido esta investigación y, y todo tuyo. Pues muchas gracias, Baquea, y muy buenas tardes a todo el mundo.
Muchas gracias por haber acudido a la llamada. Volvemos a pedir disculpas por la cuestión de los subtítulos. Esperamos poder enmendarlo más adelante. Si hay alguien, if there any English speaker around, we are sorry about the problem with the subtitles. Vale, yo lo que voy a intentar ser muy directo, muy rápido. Voy a ir muy directivamente a contar un poco. Bueno, esto es un avance de resultados, esto no es la investigación todavía, apenas hemos conseguido recopilar parte de la muestra. Yo me voy a basar en la muestra cualitativa, que es la mayor parte de muestra que hemos conseguido recopilar. Hay una muestra cuantitativa y otra cualitativa. Entonces me voy a basar en la cualitativa y lo que voy a, como decía Baquea, ¿no? Pues hay esta compartir avance de resultados, que son investigaciones que aspiran a tener un impacto en acciones concretas para promover una mayor inclusión de los chicos en espacios de profesionales de cuidado, que, como reflejo también de un cambio en la ética, digamos, también de los hombres, no solo en el ámbito profesional. Eh, pero también el interés es crear este espacio de complicidad, de encuentro entre nosotras y nosotros para poner esta inteligencia colectiva y cómplice pues, en común y tal vez más adelante bueno, pues colaborar y crear una red de profesionales, de gente sensible a esta cuestión y que estemos poco a poco empujando en esta dirección, que es una cosa que igual es muy evidente para todo el mundo, pero nunca le metemos mano, como decía antes Baquea. Entonces, bueno, esto es un romper el hielo. Y sí, me voy a apoyar, como decía, la información está muy verde. Yo lo que puedo hacer son algunos apuntes de ideas fuerza que yo he ido detectando en el análisis de contenido, ¿no? Estábamos en un momento de la investigación un poco superficial y esperamos que esto se complemente bien con lo que después nos va a contar Miguel, que entre otras cosas van a ser experiencias muy concretas de intervenciones para promover mayor inclusión de los chicos en los cuidados. Entonces, esperamos que sea una sesión enriquecedora y completa en ese sentido, pero la investigación en sí todavía está incipiente y esperamos que para final de año ya tener un informe con todo la información disponible, elaborada y compartible. Vale, voy a darle a compartir pantalla. Eh, confirmadme que se ve bien, por favor. Sí, Vale, gracias. Yo no sé si vosotras veis las interfaces del Zoom también o soy yo solo, pero bueno. Bueno, esta sesión la he llamado Masculinidad Adolescente y Cuidados, observaciones a partir de una investigación en proceso. Eh, y lo primero que quiero hacer es, un momento, perdón, que no sé por qué no funciona. Bueno, ahora, perdón. Lo primero que quiero hacer es pediros ayuda, pedir colaboración. En la investigación tiene dos partes, ¿no? Típicamente, por la parte cuantitativa, la parte cualitativa. Lo que os voy a presentar aquí son, como decía, algunas ideas fuerzas de la parte cualitativa, pero todavía estamos en proceso de recopilar datos cuantitativos. No está siendo un proceso fácil, ya que implica incursionar en espacios, principalmente centros educativos, donde hay chicos, también contemplamos a las chicas, pero bueno, prioritariamente chicos entre 12 y 18 años. Estamos teniendo especial problemas con las edades entre 12 y 14, o sea, 12 y 13 años, porque tienen que tener autorización paterna, materna, tutorial, pero ya a partir de los 14 se pueden autorizar, ¿no? para responder encuestas y esas edades son las que estamos teniendo más problemas para acceder, pero aún así todavía nos faltan como, bueno, pues un tercio de la muestra por completar. Entonces, esto es una llamada, si os interesa el tema, si queréis que tenéis un espacio, un instituto, otro espacio de juventud, donde sería factible y posible colaborar a través de que haya chicos pues, respondiendo a esa encuesta, que se hace dependiendo de la edad y los recursos, pues entre 15 y media hora, entre 15 minutos y media hora, pues por favor poneros en contacto conmigo, comentádmelo y nos organizamos y os digo cómo se puede llevar a cabo. Vale, bueno, pues la muestra cualitativa ahora mismo es más amplia de lo que voy a contaros aquí. Lo he acotado un poco para, bueno, para no comerme el tiempo, que por cierto no estoy controlando y necesito hacer. Vale, os voy a hablar de tres entrevistas
a un estudiante de integración social, que está en un módulo de integración social, un chico joven, a otro que estudió educación infantil, hizo prácticas y tuvo experiencias laborales, pero que ya no está en ese ámbito, y a un enfermero geriátrico que sí es una persona adulta madura, que es un profesional en activo. Por otro lado, os voy a comentar acerca de un grupo focal mixto con estudiantes de un curso puente hacia la FPB. ¿Qué es esto del curso puente? Es casi una invención, por lo que me contaron los profesionales del centro educativo, para rescatar a chicos y chicas que ya habían superado la edad de la obligatoriedad y no estaban ni trabajando, ni estudiando, ni con ninguna perspectiva. Es un perfil de familias, de gente con familias desestructuradas, con muchos problemas desde la infancia y donde hay un corte de clase social importante, ¿no? A la hora de entender sus respuestas y su situación y su subjetividad. Después está el grupo focal de chicos de 15 años, que es un grupo de diversificación. Tanto el curso puente de FPB como la diversificación tiene que ver con un poco una adaptación a lo que se nos permite hacer dentro de los centros educativos. Quiero decir que son los grupos que a lo mejor la profesorado ve más fácil mover para actividades que a un grupo, digamos, más normativo que sigue las clases con asiduidad y tal. Nos está costando más trabajo acceder bueno, al típico curso de la ESO o de un FP más integrado, pero bueno, contamos con estos dos grupos de momento. El primero, el grupo de FP es mixto y este es el grupo de los chicos de 15 años, solo de chicos, de diversificación. Y por último, vamos a contrastar todo esto con un grupo focal de profesorado que en realidad es un triangular. Son 3 personas las que participan. Vale. En relación en relación a las entrevistas, eh, he organizado la exposición de manera que vamos a hablar de cuestiones en común que se encuentran tanto en los discursos, digamos, de consenso en el grupo, o sea, en las respuestas, perdón, de las entrevistas, o que también conectan o convergen con la revisión bibliográfica que hicimos previamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una de las cosas principales que cuenta tanto la revisión bibliográfica que hicimos en la literatura en torno al tema es que los chicos, los hombres, tendemos a hacer, la motivación que nos mueve o las decisiones que tomamos están mucho más motivadas por cuestiones instrumentales y pragmáticas que las cuestiones afectivas o expresivas, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza Carol Gilligan, ¿no? Cuando crea el concepto de ética del cuidado, es quien está marcando, digamos, estas dos maneras de afrontar el mundo y bueno, de afrontar también las decisiones acerca del mundo, que también está muy relacionado con esta subjetividad en la que la masculinidad moderna, digamos, que ha construido el yo del hombre en relación a los logros, mientras que el yo de las mujeres o la identidad de las mujeres, por la feminidad, se ha construido en relación a la otredad, al otro, a la otra, ¿no? Al vínculo. Y eso, digamos que de alguna manera se expresa en los chicos, incluso en los hombres que han escogido profesiones de cuidados, típicamente feminizadas. Yo pensaba en la teoría del rebote, ¿no? Chicos que llegan de rebote, hombres que llegan de rebote, pero al llegar generalmente descubren algo que no sabían que les iba a gustar y que permanecen o que lo ven como un puente para llegar a otro lugar, con lo cual es un medio para otro fin. Por ejemplo, el estudiante de integración social lo veía como un medio para acceder a psicología, ya que no había podido hacerlo por sí mismo. El estudiante de educación infantil lo hizo como alternativa a magisterio, ya que no podía acceder a magisterio. Y el enfermero geriátrico quería estudiar en principio anatomía y tenía una perspectiva más como, digamos, de medicina quirúrgica, pero por facilidades probó lo de enfermería geriátrica y se quedó. Vale. Otra de las cuestiones que apuntaría es la importancia de las referencias o las experiencias familiares singulares, digamos, que frente al vacío de referencias públicas más famosas, por decirlo así, o más del ámbito público general, bueno, pues parece que los chicos que acaban incursionando en estos espacios es porque ha habido una experiencia familiar, una referencia familiar importante. El chico que estudia integración social mencionaba a una tía suya que había sufrido violencia de género y a otra tía suya que había sido madre autónoma por elección, a través de inseminación, y que ninguna de las dos había recibido suficientes apoyos. Eso le impresionó mucho a él y le ha dado una sensibilidad
o un enfoque de querer ayudar, y hablaba especialmente de mujeres en situación de violencia de género y de población migrante. Por otro lado, el estudiante o ex estudiante de educación infantil hablaba de la importancia que había tenido el contacto con sus primos pequeños. Y el enfermero geriátrico, me parece muy interesante la perspectiva que él daba, ya que era la experiencia más definitoria fue la enfermedad crónica de su padre, que hizo que hubiera médicos visitantes en su casa pues, durante toda su infancia y su adolescencia, una cuestión con la que él ha crecido, que me parece especialmente en este caso muy interesante, que además es el que más ha permanecido, digamos, en ese ámbito, ya que frente al padre como una referencia heroica que provee y protege, y además que genera un anhelo de presencia con su ausencia, pues de repente es una figura de padre antihéroe, por decirlo así, porque es un ser humano vulnerable, ¿no? El héroe no es vulnerable, menos aún el superhéroe. Eh, y de repente tu padre, pues bueno, es una persona vulnerable, necesitada de apoyo y eso es una cosa con la que tú creces, ¿no? Digamos, y que además también es opuesto al ideal del sujeto autónomo, independiente que nos vende la masculinidad. Con lo cual también es muy interesante en ese sentido esa referencia, por decirlo así, antiheroica. Vale, tercero elemento de estas entrevistas que he encontrado es la valoración del trato humano sobre lo técnico, ¿no? Y un deseo más humanista, por decirlo así, de ayudar y tener un contacto directo con las personas, ¿no? El chico que él estudia integración social, habla de la palabra vocación, por ayudar a grupos vulnerables, y como decía antes, pues menciona a las mujeres en situación de violencia de género y a personas migrantes. El chico que había hecho educación infantil, lo que más le gustaba, no menciona ni dinero, ni prestigio, ni fama, ni posibilidades de ascenso. Está hablando de ver el progreso de los niños, de las niñas. Y el enfermero geriátrico resalta, una vez que ha experimentado estar en ese ámbito, el valor de la cercanía frente a la frialdad que contrasta con la medicina quirúrgica, que pone como ejemplo. Vale, una cuarta idea, de interés, que me parece de interés de este análisis, es cómo circulan los saberes, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? O de la vida al trabajo, del trabajo a la vida. Eh, y aquí también se menciona esta cuestión, ¿no? De cómo, de no tener un refuerzo fuerte durante mi socialización, pero sí a través de la formación y las experiencias laborales, pues desarrollar una serie de actividades o de capacidades que digamos que la socialización masculina infradesarrolla o no, o infraestimula, por decirlo mejor, y de repente, bueno, pues ante ese tipo de profesiones y de habilidades que requiere, pues el desarrollo de la empatía, de la escucha activa, incluso la pérdida de timidez a la hora de dirigirte a otras personas y tener que atenderlas directamente, etcétera, pues lo ponían en valor como algo que han aprendido y que además son habilidades que después extrapolan a su vida personal. Sería un poco la inversa de lo que ocurriría o que ha ocurrido históricamente con el modelo de feminidad, ¿no? Que ha sido como la incorporación a lo público desde las extensiones de los roles domésticos y los roles cuidadores, pues aquí sería un poco a la inversa, ¿no? Del aprender estos tipos de roles en el ámbito laboral, de repente los vuelcas en la casa y las convivencias. Y eso me parece también bastante interesante. Ahora os voy a señalar algunas divergencias, algunas singularidades que estas entrevistas han mostrado en relación o dentro del propio grupo, o de las propias entrevistas, de los propios discursos, o sobre todo en relación a la revisión bibliográfica. El estudiante de integración social tiene una ambivalencia, ¿no? Dice que respecto a la percepción del prejuicio social, ¿no? Se les preguntaba que si creen que por estudiar esto, está en ese ámbito, han recibido algún tipo de discriminación, de prejuicio, etcétera. Y dicen que no, que como apoyo por parte de las amistades, digamos que en el mundo analógico hay apoyo, pero en el mundo digital sí que ha recibido críticas. Eh, por otra parte, el estudiante o el ex estudiante de educación infantil relata experiencias de desconfianza y hostilidad de algunas compañeras más veteranas, ¿no? Como de repente hombres para mujeres más mayores, pero también, esto no lo he contado ahí, pero sí mencionaba una situación de tensión, de incomodidad, al estar en una sala dándole a un biberón a un bebé en el regazo y que de repente entrara el padre del bebé sin esperarse que fuera un hombre, además un hombre joven, con una estética masculina, eh, dándole a su bebé, alimentando a su bebé, ¿no? Entonces se creó como una situación
ruptura de estereotipos, que no llevo a más, pero sí una... él lo contaba como una situación incómoda en el que he sentido esa, bueno, esa hostilidad o esa sensación de impostura o esa incomodidad que genera la ruptura de un estereotipo. Después el enfermero geriátrico se siente valorado positivamente tanto en su entorno personal como en el laboral, que ahora vamos a hablar un poquito más de la diferencia entre, por ejemplo, dedicarse a educación infantil o a enfermería geriátrica, ya que no es igual el efecto que produce ser hombre ahí. Pero sí me parece interesante bueno, o un poco peliagudo pensar cómo justifica el entorno suyo cercano el valor de tenerlo ahí cerca como enfermero es por una cuestión más pragmática, ¿no? Como quien tiene un informático, tiene un abogado, amigo o en la familia y sabe que vas a poder contar con él si tienes una situación de necesidad. No desde el hecho en sí de me alegro por ti y me gusta mucho lo que haces, sino pensando más en, ay, pues mira qué bien que tenemos a alguien cerca que nos pueda atender. Vale. Seguimos con las divergencias en relación a la autoridad y el estatus profesional. En concreto me centro aquí en el estudiante de educación infantil, por un poco reincido en la misma idea, ¿no? El ser visto, entre ser visto como una novedad anómala entre adultos y adultas y a la vez ser visto con total naturalidad por peques. También la ironía, la sensación que tenía él, ¿no? De repente de la doble lectura, desde antes de estar socializado, antes de tener también experiencias, ¿no? Como son los peques y no tienen unos prejuicios de género marcados y no tienen experiencias que generen sensaciones o ideas de amenaza o algo así, frente al mundo adulto donde sí se tiene que estar negociando, bueno, pues esta novedad, ¿no? Esa ruptura de estereotipos. Y por otro lado, el enfermero geriátrico decía que a él le confunden con un médico, lo que le da más autoridad y le facilita tareas, por ejemplo, que acceda a los usuarios, las usuarias a desnudarse, en comparación con sus compañeras. Y de hecho es buscado como referencia de autoridad, sobre todo por los usuarios y las usuarias. Del mismo modo, la médica puede ser vista como una enfermera, ¿no? Entonces, en un ámbito, el ámbito de la enfermería geriátrica, le da un plus ser hombre en el sentido de que le da un plus de autoridad que le facilita la tarea. Sin embargo, ser como hombre en educación infantil genera otra suspicacia. Aquí no se habla claramente y el entrevistado no habló del tema, pero yo sí lo saqué porque es una cosa que ya habíamos, que me impresionó mucho una charla que dio un académico de alemán en uno de los primeros congresos de masculinidades que se hizo, creo que fue el primero, de hecho, el CIME en Barcelona, y habló de un estudio que estaban haciendo allí en Alemania acerca de la deseabilidad de que haya más hombres en educación infantil. Y me llamó mucho la atención, o sea, en ese estudio, que ya hace años, había la ambigüedad entre la deseabilidad adulta de que, oye, es bueno que haya, es positivo que haya más referencias de hombres en educación infantil, pero al mismo tiempo surge el temor a una agresión sexual. Y ese temor a la pederastia, a la agresión sexual, digamos que operan de manera inconsciente o fantasmática, ¿no? No es una cosa así explícita. De hecho, yo le preguntaba al estudiante porque él mismo no sacaba el tema ni lo había pensado desde ahí. Pero bueno, después a raíz de eso, sí me cuenta esa escena, ¿no? Del padre que entra cuando él le está dando de mamar al bebé. O sea, de mamar, perdón, del biberón. Eh, entonces, bueno, cada espacio, cada profesión feminizada de cuidados igual no es extrapolable a la otra. Cada una tiene su cuestión dependiendo de qué tipo de atención se está haciendo y a qué tipo de población. Bueno, y no solo eso, que igual aquí no lo estoy comentando, pero también tiene que ver el performance. Hay una tensión entre un rol feminizado y una subjetividad que se siente todavía masculina. Y lo que veíamos sobre todo en el caso de enfermeros geriátricos, pero no solo, es, bueno, pues poner en valor, por un lado, el interés de romper estereotipos desde un performance de motero, de una masculinidad motera, que llega pero se viste de enfermero y atiende con toda la ternura a personas mayores. Entonces, esa disociación entre rol y performance, o teatralidad de género, por decirlo así, ¿no? Me parece interesante, pero también cómo lo usan los hombres que están en roles feminizados para salvaguardar subjetivamente su sensación de pertenencia todavía al grupo masculino, ¿no? Incluso usando una masculinidad un poco más, entre comillas, como diría Halberstam, como excesiva, ¿no? O más hipermasculina. Vale.
Seguimos con las entrevistas, con las divergencias y acabando. Por último, la cuestión de los juegos infantiles, igual yo tengo aquí una necesidad de profundizar más. Lo que encontramos en la revisión bibliográfica es que, bueno, se señala el peso de la infancia como aprendizaje, ¿no? Del rechazo al cuidado de la masculinidad. Esto no lo encontramos cuando hacemos intervenciones coeducativas, que hacemos muchas constantemente, ¿no? Yo lo pregunto constantemente en los talleres, ¿no? Cuando se le pide, les pedimos a los grupos que levanten la mano que le hayan regalado un balón de fútbol cuando era muy pequeño, y casi todos los chicos levantan la mano y alguna chica, eh, y eso ya no causa risa. Pero cuando es al revés, cuando preguntamos a quién le regalaron un carrito con un bebé cuando era muy pequeño, y casi todas las chicas levantan la mano, y si hay algún chico, que no siempre hay, que levante la mano, se ríen de él. Siempre le pregunto que dónde jugaba y con quién, y siempre es en el interior de una vivienda, en un espacio, no es nunca es en la calle, y siempre es con una prima, una amiga, una vecina, es una hermana, nunca es con otros niños. Entonces no es un juego colectivo, es una cosa como privada, escondida, no visible para el resto de niños. No es para hacer vínculos entre niños. Entonces así es como un poco aprendemos ese rechazo. De hecho, preguntamos, ¿no? ¿Qué se suele pensar desde una mentalidad más normativa? ¿Qué se suele pensar de una niña que juega a cuidar? ¿Qué será que? Todo el mundo dice, bueno, pues será buena madre. Y sin embargo, cuando se piensa en términos de niños, será maricón. Entonces, bueno, esa es un poco la psicopatía enfermiza del patriarcado, ¿no? Porque no se piensa que será un buen padre, ¿no? Cómo se excluye inconscientemente la idea de cuidados, de la idea de paternidad incluso, y la homofobia utilizada para ello. En fin, un desaguisado horrible. Pero eso sigue ocurriendo. A lo que vamos con la idea de los juegos infantiles es que en este caso nunca jugaron a cuidar, ni tuvieron interés. Fueron niños con juegos normativos, de la bicicleta, de me subo al árbol, de batallitas, videojuegos, etcétera. Eh, Sin embargo, es en otro momento de la socialización donde hay un clic, aunque ya hemos visto que también hay elementos de partida en la familia que dan unas referencias de lo posible, ¿no? Más allá de lo normativo. Pero bueno, me parece sí interesante tener en cuenta que la socialización infantil es muy importante y configura fuertemente nuestra predisposición, pero que la socialización no para y que hay muchos espacios de socialización y muchos momentos de la vida y que, bueno, se puede seguir trabajando. De hecho, ¿cuántos hombres llegan a la paternidad sin haberse planteado nunca nada, ¿no? Y tienen 30 y tantos años y de repente se ven cuidando y teniendo que cambiar el chip. Entonces, bueno, que es muy importante, es muy condicionante el tema de los juegos, pero no es determinante. Eh, Vamos con el grupo focal del curso Puente AFP. Este es como os dije, es un grupo mixto. Hay chicos y chicas. Y lo que se observa es una fuerte polarización de género. El grupo se construye sistemáticamente por oposición a las chicas del grupo, a través de interrupciones e invalidaciones sistemáticas que puede ir desde un resoplido a directamente tú que estás hablando. Y después las quejas de ellas, que las hubo, sobre su posición como mujeres en el mundo, más allá del propio grupo donde estaban, pues son definidas como tonterías o mentiras por parte de ellos. Entonces, es sistemático. O lo que vimos ahí es sistemático, que además lo apreciamos en muchas aulas a veces cuando vamos a hacer talleres. Otra cuestión fue el esencialismo, la tensión entre esencialismo biologicista y socialización. Ellos hablan sobre ella diciendo, para justificar que ellos se implican menos en las tareas de limpieza, sobre todo, estaba hablando en ese momento, que las mujeres son más limpias y que tienen más tacto por genética o biología. Y ellas hablaban sobre sí mismas que eso es una imposición cultural de siglo, ¿no? Que es algo a lo que el otro respondería, ¿es una tontería o es mentira? Lo cual es bastante frustrante para ellas. Lo que sí llamaba atención es que no se metían a confrontar directamente con ellos. Estaban como cansadas, ¿no? Digamos, y soltaban su opinión, la que tenía la valentía de hacerlo, porque muchas estaban calladas, y, y después no entraban en más confrontaciones. Yo me estaba acordando de un proyecto que precisamente hicimos con Baquea hace unos años, en el que tuve la oportunidad de hacer un grupo de discusión con gente de más o menos de la misma edad, un grupo mixto en Tetuán, con chicos y chicas marroquíes que habían crecido en la calle, habían sido acogidos por organizaciones sociales que trabajan con huérfanos y huérfanas y le habían dado una educación y bueno, eran gente con bastante formada y con muy buena perspectiva, digamos, de la vida. Y surgió este debate de
un hombre no puede hacer lo que hace una mujer. Y las chicas empezaron a decir que los hombres no eran tan importantes, que ser hombre no es ser una persona con barba y tal, sino que ser hombre es lo que se hace. Y que en Marruecos, a partir de los 10 años, hay niños que son hombres y hay mujeres que son hombres. Y en ningún momento los chicos se pusieron a la defensiva, pero acudían más a a la tautología que a la biología. Los hombres somos importantes porque somos importantes. Y a mí me llama la atención como europeo, como investigador europeo, que nunca acudían a la biología. Digo, esto en España ya hubiera sacado algún chico o alguien, es que los hombres somos superiores por la fuerza física, por lo que sea, que vosotras estáis condicionadas por genética. No se dijo nada en ningún momento de eso. Me llamó la atención, ¿no?, de cómo una cultura puede poner más el acento en los roles y otra en la biología. Eh, vale. El curso, pues, seguimos con el grupo mixto. Otra idea es las responsabilidades domésticas. Ellas expresaron frustración a lo largo de la discusión en la convivencia con los hombres, teniendo que incluso hacerle cosas básicas a sus hermanos, que son incluso a veces mayores que ellas, etcétera. Y ellos utilizaban el relativismo de las formas de ser para justificar que, bueno, que no todo el mundo es limpio. Entonces se mueven en una, creo yo que es como funciona hoy, digamos, las posturas más reactivas, ¿no?, de neopatriarcales. Por un lado está la tradicional, que es el esencialismo biologicista, pero por otro lado está lo que a mí me llamaría el cinismo relativista, ¿no? Usar el relativismo para todo es lo mismo, todo es diferente y al final todo es casual. Entonces no hay unos patrones y con eso justificamos que las cosas son como son, pero desde un lugar que me hace sentir a mí más progresista. No sé si se me sigue, pero vaya. Los chicos se movían entre esas dos estrategias discursivas, digamos, para justificar que ellos no limpiaban y invalidaran las quejas de ellas. Después, utilizaban, digamos, los contornos de las sanciones que delimitan las normas de género, ¿no? Maricón y machorra, maricón para sancionar la feminidad, incluyendo los roles feminizados en los chicos, y machorra para sancionar la masculinidad en las chicas, ¿no? Eh, y bueno, esas todas son palabras que usaron, ¿no? Vale, grupo de diversificación, voy rapidito. Eh, Chicos de 15 años en un centro de un pueblo cercano a Sevilla. Es muy interesante ver cómo pensaban, cómo, digamos, desfiguraban los estereotipos de género, o los cuestionaban. mm, Cuestionaban en sí las oposiciones binarias estereotípicas del género en algunas de sus intervenciones. Por ejemplo, argumentando que un mecánico, un piloto o un chapista necesitan delicadeza y precisión para no romper piezas o realizar acabados perfectos. Normalmente el discurso reactivo de los chicos es la fuerza física, ¿no? Y justificar superioridad por fuerza física, sobre todo estamos hablando de esas edades. Y además que siempre se estereotípicamente las profesiones, siempre para invalidarte te están sacando lo de las pruebas de la policía o de las pruebas de los bomberos, etcétera. Y sin embargo, estos chicos atribuyeron características que se asocian a la feminidad a profesiones que se asocian a la masculinidad. Eso fue muy interesante. Después, otro chico comparó el género a las APP, a una APP socialmente preinstalada que se nos instala, digamos, ¿no? Que ya tiene una información previa y que operan de modo inconsciente, influyendo en la formación de los gustos y, y eliminando opciones antes de que la persona se dé cuenta. Quiero decir que este chico tiene un diagnóstico con un grado de autismo. De hecho, había otro chico que tenía una postura más reactiva en el grupo, que era minoritaria, era uno, pero era como, digamos, el chico de éxito, el normativo. Y cada vez que hablaba este chico, que decía cosas geniales como la que vais a hablar, que la podría decir Bourdieu, eh, pues siempre ponía cara de desprecio y de minusvaloración. En concreto con este chico, pero no podemos decir que sea una cosa de todo el grupo, ¿no? Ni que todo el grupo fuera un bloque homogéneo. Vale. Eh, las presiones de género tradicionalmente intergeneracionales. Otro chico que aspira a ser cocinero se quejaba de que tanto su abuelo como sus amigos le ridiculizan por querer dedicarse a la cocina y le acusan de que la cocina es cosa de mujeres, generándole hartazgo y silencio, ¿no? Eh,
Es irónico, ¿no? Cuando oímos que ahora los chicos, muchos chicos que tienen nostalgia de la época de sus abuelos, de repente en este momento del grupo podemos ver esa conexión de repente, ¿no? De cómo chicos de 15 años se alían con los discursos y las visiones de señores ya muy mayores, los que han pasado buena parte de su vida en una dictadura con un patriarcado súper férreo. Eh, vale. Después el último punto que estoy anotando ahí, el de rechazo sutil ante las masculinidades, lo que estaba, no hegemónica, es lo que estaba diciendo con tanto el chico que se quiere dedicar a una profesión que supuestamente está vista como femenina, como el otro chico que tiene una discapacidad y no responde al patrón de las masculinidades hegemónicas dentro del grupo. Esa jerarquía se notó dentro de ello. Vale, por otra parte de interés, aquí sí se confirma la idea del pragmatismo en relación al éxito profesional, ¿no? El éxito se define por el esfuerzo, los logros y la independencia económica. Mencionan como interés por el emprendimiento, uno tener un taller propio, otro crear un restaurante. Tengo que decir que no lo he metido al hablar del grupo de FP, que el grupo de FP cuando se le plantea esta pregunta sobre el éxito, cómo se proyectan de aquí a 5 años, qué les gustaría trabajar, la respuesta de ellos, que especialmente fue la de los chicos, era trabajar en algo que te haga ganas de levantarte por la mañana. Era una respuesta depresiva, no era una respuesta emprendedora. Eran chicos, eso pues, no sé si por el dar una cara ante el grupo o lo que fuese, pero me llamó la atención que se salieron completamente del discurso de la revisión bibliográfica, que pone el acento en que los chicos pues, tomamos decisiones, pues eso, por prestigio, dinero, fama, ascenso. Estos chicos, malotes, por decirlo así, lo que querían era tener un motivo para levantarse por las mañanas. Después, por otro lado, la influencia de referentes profesionales femeninos, que se mencionan a nivel familiar de nuevo, no en el ámbito público. Yo todavía no he encontrado chicos de esa edad que admiren a una mujer, sobre todo chicos normativos, en el ámbito público. Admirar abstractamente, como nos admiramos los hombres entre nosotros, o las mujeres a hombres. Son a nivel familiar de nuevo unas referencias positivas de mujeres que transgreden espacios de género, digamos, ¿no? Y habla ahí, pues, bueno, una madre que trabajó como informática para una gran empresa o una abogada que era penalista. Después también identifican cualidades para el cuidado más allá de las cualidades masculinizadas. De nuevo, retorciendo la idea de estereotipo, me parecía muy interesante cómo lo hacían, ¿no? La enfermería no se trata de fuerza en el sentido más, digamos, de segregación interna dentro de la disciplina, donde los hombres suelen ir a celadores, conductores de ambulancia. No, aquí no se trata de fuerza, sino de paciencia, temple, empatía, amabilidad. Esos eran los rasgos que definían la enfermería. Y como digo, no lo entienden como una segregación interna. Después los géneros los igualaban en términos de fuerza mental, ¿no? Por ejemplo, para conducir ambulancia decían que se precisaba fuerza mental. Entonces era muy interesante cómo te rompían, cómo yo mismo trabajaba en la ruptura de estereotipos. Bueno, esto es una comparación de los dos grupos, el de FP y el de diversificación. El ambiente dentro del grupo de los chicos de 15 años, que no había chicas, más relajado en el debate, aunque había jerarquías internas y había microagresiones, pero sí, no era el nivel de la polarización y el conflicto que se notaba en el grupo mixto. Como los chicos se construían constantemente invisibilizando y silenciando a las chicas. El rol de la biología, en el discurso de la gente de diversificación se cuestiona más o se pone más acento en lo social frente al esencialismo radical de los otros, la invalidación, ¿no? Al no haber, bueno, se escucha el relato de los demás con relativo respeto frente al otro donde están invalidando a las chicas. Eh, en uno se quejan de que se les está estigmatizando, se les está minusvalorando por su deseo de profesional, en el otro directamente se usan los términos del estigma. Y bueno, la visión del cuidado como una profesión que requiere paciencia y empatía social por el lado de los chicos de 15 años y en el otro grupo de FP como una imposición femenina y una tarea de limpiar heces, ¿no? Un desprecio total. Vale, por último, profesorado, voy a ir muy rápido para que nos dé tiempo. El triangular de profesorado creo que está muy bien escogido en el sentido de que es un profesor de ciencias naturales, pero que es el responsable de coeducación del centro. Por otro lado, es la orientadora educativa, que también es responsable de bienestar. Y después la profesora de formación y orientación laboral, que digamos que es como dar técnicas de empresa para cualquier ámbito del FP, ya sea peluquería, ya sea feminizado o muy masculinizado, ¿no? De hecho, ahora en ese momento estaba ella con la gente de mecánica y mantenimiento.
Os comento, os leo rápidamente las críticas que estaban haciendo el profesorado, ¿no? Ante la situación de segregación. El hastío ante la igualdad. Se detecta cansancio o rechazo, hablan de la matraca, ¿no? La matraca del género, tanto en el profesorado como en el alumnado, ante las campañas, talleres de género, eh, lo que a veces genera una reacción opuesta a la deseada. Esto es una cosa que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Reacciones conservadoras disfrazadas de rebeldía. Se hablaba de la aparición de sindicatos de profesorado conservadores que además venden la idea de que son progresistas, pero y incluso se presentan como está pasando a los jóvenes, ¿no? Como algo políticamente incorrecto que equivale a rebelde. Esto es un problema también, esa organización a nivel adulto dentro del profesorado. Desvalorización social de los cuidados. Se señala que las profesiones de cuidado, y esto ya es una cuestión estructural, pues no están reconocidas económicamente ni valoradas. Segregación en el mundo adulto. Esto es muy interesante porque aquí entramos ya en el plano del currículum oculto, que es fundamental llevarlo dentro, digamos, de la vida implícita en las instituciones, ¿no? Lo que ocurre normalizado y se quejaba una profesora de cómo ellos mismos, el profesorado, se segregan y crean grupúsculos de género. Sobre todo se ve mucho en el desayuno, mujeres con mujeres, hombre con hombre, a la vez que se les está pidiendo que ellos no lo hagan, ¿no? Ellos y ellas. Entonces, al final actúan como un espejo. Entonces, esa ironía, entre el discurso y la práctica, o esa contradicción. Después, el micromachismo docente inconsciente, bueno, parte de lo mismo, ¿no? Prejuicio inculcado al alumnado. Por ejemplo, el profesor hablaba de cómo desanimó, hablaba autocríticamente. Yo desanimé a una alumna a ser técnica de ambulancia, alegando que era una tarea para gente fuerte, ¿no? Y él mismo reprodujo esos estereotipos y, mira, por suerte estaba haciendo ese trabajo de autocrítica y era capaz de ver lo que no debería volver a hacer. Después, la barrera de la cultura masculina normativa en estudios feminizados. Se hablaba de que cuando los grupos, por ejemplo, cada vez hay más chicos en peluquería, porque se está redefiniendo, digamos, ¿no? La peluquería también en el ámbito de los chicos, pero claro, llegan grupos de chicos a ámbitos donde estaban siendo tradicionalmente muy femeninos, con su cultura masculina, digamos, ¿no? Y ahí está generando conflictos, problemas, malestares, dificultades. Vale. eh, Propuestas. Y os animo a que en el poquito tiempo que tenemos, si queréis, si se os está inspirando lo que estoy contando, que escribáis propuestas que se os vengan a la cabeza en el chat, por si después le podemos echar un ojito, ¿vale? Que me quedan 2 minutos. Vale, rápidamente. Reformulación de la orientación vocacional. Plantean que sería positivo crear ferias de formación profesional como se hace en las universidades, que en esas ferias además haya demostraciones prácticas en las que se vean a hombres usando material o técnicas o de tecnologías propias de esas disciplinas feminizadas de cuidado. Enfoque en las salidas profesionales, ¿no? Apelar al pragmatismo masculino, ya que, de hecho, en las profesiones feminizadas de cuidado, los pocos hombres que hay son muy valorados y anhelados. Entonces también apelar a eso. Eh, Intervención en el aula y cambio del chip docente. Lo que decía antes, ¿no? Autocrítica y la eliminación de micromachismos propios también en el profesorado, ¿no? Otro ejemplo que ponía de autocríticamente este coeducador, cómo tendía, sin darse cuenta, en un huerto que tienen allí en la escuela, a dar asignar tareas de fuerza a los chicos y, y a favorecer la participación masculina en ramas sanitarias donde son minorías. O sea, que eso no se hacía, ¿no? Después, promover la participación activa de los chicos, o sea, hacerlo activamente, promoverlos y presentárselo como algo posible dentro del imaginario laboral del futuro. Y por último, la visibilidad de los referentes masculinos en los cuidados, ¿no? Ofrecer referentes positivos de hombres profesionales como enfermeros, cuidadores, maestros, etcétera. Apoyar a los hombres que ya están en esos ámbitos o a los chicos que se decidan a estudiar estas cosas, darle un plus de apoyo, decían y desmitificar la promesa del nivel educativo. O sea, esto ya tiene que ver con el mito de la meritocracia que cada vez se ha ido desplomando más y como cada vez las generaciones más jóvenes ya lo están haciendo realmente, ¿no? Ya no ven la universidad como el Zoom o el máster, el doctorado que te promete además los mejores puestos con buenas remuneraciones, una vida estable, etcétera, etcétera, sino que son los ciclos formativos y los grados de grado superior los que posiblemente sean decisiones más pragmáticas que te llevan a una vida laboral ahora mismo más estable que la propia universidad. Vale, como decía, ¿y tú qué propondrías?
Os animo a que lo escribáis por el chat y os agradezco mucho la atención y os vuelvo a recordar, si tenéis interés, mira, ha ido justo, si tenéis interés en colaborar o veis la posibilidad, yo lo agradecería mucho, todavía nos faltan muchas encuestas por rellenar y bueno, creo que sería bastante enriquecedor de cara al informe final. Yo con esto dejo de compartir, espero que sigáis ahí porque esto genera mucha... Aquí no se ha movido nadie, Álvaro. Vale, estupendo. Muy Voy a bien, abrir... muy interesante. Yo creo que, bueno, has Ay, dicho un disculpadme, montón de cosas, pero las has dicho de una manera bastante, creo que... disculpadme, he sido muy rápido, eran muchas cosas que comentar. No, no, aquí creo que se veían las caras de la gente, todo el mundo bastante, bastante atento. Y a mí me ha gustado mucho escucharte también. ¿Estamos? Mm, Lo he quitado, ¿no? no, no, sigues compartiendo, sí, sigues Ahí, compartiendo. cómo lo hago? ¿Me lo podéis Pues hacer desde ahí, Joaquín, tal vez, que estoy aquí un poco liado? ahí, listo, muy bien. Bueno, Bueno, pues pues Álvaro, que muchas gracias por esa síntesis y la verdad es que has sacado mucha chicha de las entrevistas y de los grupos. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte de la sesión con Miguel Lázaro, que bueno, antes ya comenté que él es presidente de Equals, esta flamante nueva organización que ha entrado aquí en la esfera del mundo igualdad, masculinidades y larga vida, le deseamos. Equals, el Instituto de Masculinidades e Igualdad. Miguel además bueno, forma parte de la red Men Engage, tanto del comité directivo a nivel europeo como en Iberia, donde además tengo la suerte de compartir con él ese espacio. Y bueno, Miguel es especialista en masculinidades, género e igualdad por la Universidad Miguel Hernández de Elche, activista, investigador, formador y bueno, pues eso, ya un viejo compañero de batallas varias. Así que la verdad es que cuando estábamos pensando, Álvaro y yo, en organizar este webinar y hablando de la incorporación de los chicos en profesiones de cuidado, pues el primero que nos viniste a la cabeza fuiste tú, Miguel, porque, bueno, porque te hemos escuchado otras veces hablar de este tema y sabemos que conoces experiencias de otros lugares y tal, así que, pues nada, gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotras hoy tus saberes. Pues muchísimas gracias, Baquea. Gracias, Álvaro. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, hay personas aquí que yo creo que ya conocéis casi todo lo que voy a contar, pero bueno, yo espero poner en valor las experiencias que se están realizando y bueno, pues aportar algo que de nuevo, pues bueno, Álvaro ha hecho al final esa invitación a la conversación. Yo voy a añadir más información y esas experiencias prácticas. Y bueno, pues al final tendremos este ratito de conversación entre todas, entre todos, pues bueno, para abordar estas temáticas que son tan fundamentales. Bueno, pues vamos allá, porque he preparado una pequeña presentación. Y aquí estamos, comparto y fenomenal. Muy bien. Bueno, pues se ve bien, ¿verdad? Y se escucha muy bien. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con este tema de cómo promover vocaciones de cuidados entre los jóvenes. Que agradezco muchísimo, pues bueno, la confianza y creo que además este tipo de proyectos son muy necesarios, ¿no? O sea que enhorabuena a todas las organizaciones que lo estéis llevando a cabo. Y bueno, pues aprovechando que Baquea ha mencionado esto, ¿no? Del 11 de febrero, pues he metido rápidamente este pantallazo solamente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que este año ha llevado a cabo más de 200 actividades que conmemoran el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. O sea, conmemoran y, por supuesto, invitan, ¿no? Invitan a que las mujeres, bueno, favorecen estas vocaciones de cuidado entre las chicas. Esto ha sido el CIS, perdón, el CSIC, pero ya sabemos, cualquiera que esté un poquito en redes sociales, que esto es habitual, ¿no? Y luego hay otros días dedicados específicamente
a promover las vocaciones en las carreras STEM y bueno, pues la necesaria incorporación de las mujeres a un ámbito de trabajo que es, pues bueno, uno como cualquier otro en el que, pues bueno, seguimos sufriendo un montón de estereotipos y de prejuicios y de roles de género que vamos a intentar abordar en esta presentación o en esta pequeña charla, ¿no? Yo voy a abordar tres grandes temas. Que esto que ya ha ido adelantando Álvaro, de cómo los hombres o los chicos, ¿no? Chicos, hombres, los varones en general, pues tenemos resistencias a lo que tenga, a todo lo que tenga que ver con los cuidados, no digamos a que eso sea nuestra carrera profesional. Vamos a ver algunas experiencias de éxito y bueno, pues este interrogante de cómo llevar esto a las aulas, ¿no? Al entorno, a los entornos educativos. Y bueno, pues al final es todo parte de este gran prejuicio de que cuidarnos de hombres, que tenemos que transformarlo, ¿no? En que cuidar, por supuesto, que sí es de hombres. Y esto supone, pues bueno, hacer un análisis previo un poco sobre los roles de género, ¿no? Estos roles de género, estos estereotipos, esta feminidad y esta masculinidad bueno, que a mí me parece que imprescindible tenerlo en cuenta para conocer, pues bueno, no solamente las resistencias de nuestro sistema, de la cultura, sino también las resistencias individuales que podemos tener muchas personas respecto a la figura de los hombres ejerciendo estas tareas de cuidados. Y bueno, para ello me vais a permitir que haga aquí una pequeña introducción sobre un concepto tan necesario y tan clásico y por desgracia tan en desuso como es la división sexual del trabajo. Porque creo que esto es fundamental para entender no solamente cómo se construyen los roles de género binarios tradicionales del sistema patriarcal, sino también entender cómo y por qué los hombres tenemos a veces una resistencia inconsciente a todo lo que tenga que ver con los cuidados. Y bueno, la teoría clásica dice que los hombres, ¿no? Los varones, esto, pues hay un libro precioso de Gerda Lerner, o Gerda, no sé cómo se pronuncia, La creación del patriarcado, en la que ella explica cómo, ¿no? La creación de las sociedades neolíticas llevó a que estas sociedades hicieran una división sexual del trabajo, ¿no? Los hombres se dedicaban a lo que eran las tareas productivas que incluían, pues bueno, todo lo que era la caza, la pesca, el comercio, los negocios, todo aquello que estaba en el ámbito público. ¿Vale? Todo esto un poco, pues, bajo esa idea de las condiciones físicas de los varones. Mientras que a las mujeres se encargaban del rol reproductivo, ¿no? Lo que son todas las tareas de cuidado pues la crianza, la educación de los menores, el cuidado de los mayores, el cuidado de la enfermedad bueno, todo lo que son las tareas de cuidado interno reproductivo de la unidad del hogar. Claro, evidentemente, en el espacio público, el ejercicio de ese rol productivo es el que se traduce en tener los elementos de poder, ¿no? Los elementos económicos, y han sido tradicionalmente las actividades remuneradas, ¿no? En el sistema, pues bueno, mucho más reciente, en el sistema capitalista, mientras que lo reproductivo no estaba remunerado, no producía ingresos sí, un ingreso económico, y era algo, pues bueno, el sostén que permitía a los hombres desempeñar esas actividades productivas en el ámbito público. Claro, el, eh, aunque ha habido excepciones, por supuesto, a lo largo de la historia en determinados lugares donde las mujeres sí han desempeñado ese rol productivo, hablamos de patriarcado porque es algo que ha existido, es un fenómeno universal, ¿no? Es un fenómeno que se da en todas las culturas, a lo largo de los distintos momentos históricos, aunque haya podido haber pequeñas variaciones, ¿no? Claro, esto pues ha ido cambiando y en gran parte lo que estamos abordando hoy aquí es cómo este cambio se ha ido produciendo y qué tenemos que hacer para que siga avanzando. Los movimientos feministas, pues ya sabemos, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, han ido luchando para sacar a la mujer, para transmitir a las sociedades, es decir, a los hombres, la idea de que las mujeres podían hacer mucho más que ocuparse de las tareas reproductivas.
Y esto lo han ido consiguiendo poco a poco, ¿no? Pues han ido consiguiendo el incorporar a las mujeres a este espacio productivo, pues peleando, ¿no? Primero, pues que las mujeres tuvieran acceso a los sistemas educativos, peleando por los derechos económicos de las mujeres, legislación laboral y medidas específicas como estas medidas de apoyo a las vocaciones STEM. Claro, esto, pues bueno, no se ha traducido en una incorporación paralela o equilibrada de los hombres a estas tareas de cuidados que no estaban, que tradicional, bueno, que no están remuneradas, ¿no? Que hay que hacer, y tareas de cuidados es tanto cuidar de hijos e hijas como cuidar de la casa, de pues, la cocina, encargarse, pues el cuidado emocional de familiares y amistades, el cuidado físico, ¿no? Y de familiares y amistades, etcétera. Esto ha ido produciendo otra serie de fenómenos que conocemos bien porque los movimientos feministas los ponen sobre la mesa, ¿no? Como la doble jornada, la carga mental o la desigualdad, porque las mujeres, pues bueno, están o se han incorporado en las últimas décadas de forma masiva a esta esfera productiva sin que, sin abandonar la mayor parte de las responsabilidades en las tareas de cuidados. Y bueno, se producen estos fenómenos, pero también el suelo pegajoso o el techo de cristal, ¿no? Todo basado en estos estereotipos y esta división sexual del trabajo. Claro, ¿qué se está haciendo para que los hombres asuman su tarea en la parte de los cuidados, en la parte reproductiva? Pues bueno, yo he puesto aquí los permisos de paternidad, que efectivamente es una medida de política pública que en España, que ya sabéis, somos uno de los referentes internacionales en esta materia, pues bueno, los permisos de paternidad sí que están provocando una transformación profunda del rol de los hombres en sociedad, ¿no? Y en la familia, en el sentido de que bueno, la responsabilización de los hombres o de los padres, mejor dicho, respecto a estas tareas de cuidado y también en el cuidado de sus parejas, pues bueno, está provocando que los hombres tomen más medidas de conciliación, ¿no? Aumenten las demandas de reducción de jornada por los hombres, perdón, aumenten también la- las, los permisos no pagados, etcétera, ¿no? Lo cual de alguna manera disminuye el coste de la maternidad que tienen todas las mujeres, sobre todo en edad fértil, ¿no? Independientemente de que vayan a ser madres o no, porque se presupone que en caso de serlo, las madres van a ser quienes carguen con estas responsabilidades, pues ellas en soledad. Claro, el objetivo al final es que hombres y mujeres desempeñemos de forma igual tanto el rol productivo como el rol reproductivo. Y esto implica también, pues que bueno, igual que se lucha para que haya una paridad en entornos profesionales como son pues actividades productivas, extractivas, de defensa, de transporte, de lo que queramos, pues efectivamente que haya también una paridad en profesiones de cuidados donde tradicionalmente no las hay. O sea, de hecho una gran falta de hombres que ya se ha mencionado antes anteriormente. A mí el dato que me parece más escandaloso es que en menos del 5% del profesorado de educación infantil son varones, ¿no? Hay eso, que es un 4% en España del profesorado de menores de 6 años son varones, que es una brecha de género a la que no se le pone ningún tipo de no se le pone ningún tipo de atención ni ninguna medida para paliarlo. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que pasa con la división sexual del trabajo? Pues establece o nos enseña a los chicos y a los hombres que nuestro papel como cuidadores es a través del rol proveedor. ¿Vale? Claro, pero claro, por definición, proveer no es cuidar. Lo productivo no es lo reproductivo. Entonces, si se está trabajando fuera de casa para asegurar el bienestar de nuestra unidad familiar, por defecto no estás cuidando, no estás haciendo unas actividades de cuidados. Esto además hace, por las propias dinámicas
patriarcales del sistema laboral que tenemos y de nuestra sociedad, bueno, pues que aquellos espacios que están ocupados mayoritariamente por hombres estén mejor pagados que aquellos sectores muy feminizados, ¿no? Y bueno, pues estas son cuestiones que hay que abordar y hay que abordar cómo también los hombres o los chicos jóvenes especialmente aprenden a desarrollar su papel en la vida. Y bueno, pues aquí unos pequeños pantallazos de algunas cosas que se ven en redes sociales, ¿no? Hablando de pues las masculinidades conscientes, escuela de héroes, cómo ser hombre de alto valor, ¿no? Toda una serie de mensajes que se mandan a los chicos en los que efectivamente los chicos reciben este mensaje de cómo tener estatus, ¿no? Que son son estas preguntas que a mí a veces me sorprenden muchísimo, ¿no? Cuando das un taller con jóvenes de, oye, profe, ¿qué puedo hacer para tener estatus? Que dices, bueno, ¿a qué tipo de estatus te refieres? Entonces, bueno, al final el resultado que tenemos es que la identidad masculina se construye sobre el rechazo a lo femenino. La identidad se construye, bueno, y esto es una cosa que muy problemática, ¿no? Pero las identidades se construyen por oposición. La identidad también es un elemento constitutivo pues, de la psique del ser humano. Y claro, la identidad de los hombres en este sistema binario de género, ¿no? Se construye sobre el rechazo a todo lo que tenga que ver con lo femenino. Y no hay nada más femenino que todo lo que son las tareas de cuidados según este aprendizaje que interiorizamos, ¿no? De esta división sexual del trabajo. Y aquí os voy a poner un ejemplo, un ejemplo que es un poco ya, o sea, lo utilizo muchísimo, probablemente ya os lo conozcáis, quienes me hayáis escuchado alguna vez, pero es que me parece muy revelador de cómo se produce esto. Es un vídeo es un anuncio que dura, nada, un par de minutos. Cuando tu piel te lo pida, no cambies la música. Prueba la nueva Nivea Men Creme creada para los hombres. No grasa, de absorción inmediata para que te sientas bien. Hombres, esta es vuestra crema. Nivea Men, cada día empieza en ti. Bueno, aquí para quien no lo sepa, como no lo sabía yo, que uno tiene estas cosas, los cuatro mozos que aparecen en el anuncio son cuatro jugadores de fútbol del Real Madrid, que como sabemos, pues bueno, son referentes, ¿no? Para los jóvenes. Y bueno, pues el documental, perdón, el anuncio muestra, ¿no? Están ahí ellos haciendo estas actividades tan de machos, ¿no? Que quien no ha hecho esto de pulsos, conducir hacia un tornado, cortar leña, etcétera, y abre el armario, salen las cremitas, suena la musiquita, cambia, ¿no? Del rock a una balada y dice "Tst, que no cambie la música, hombres, esta es vuestra crema, ¿vale? Nivea Men, creme para cara, cuerpo, manos, para el tapizado del coche, para encerarlo, para lo que queramos, ¿no? Nos sirve una sola crema para todo. No vaya a ser que utilizar una crema para la cara, otra para las manos, una para el sol, ¿eh? Las personas que tenemos la azotea descubierta, no vaya a ser que todo esto nos haga dudar de nuestra masculinidad y de nuestra hombría. Claro, este tipo de... Yo pongo este anuncio porque me parece súper revelador de este discurso, ¿no? Vamos, eh, es una cosa que lo pone en blanco y en botella, pero estos mensajes están continuamente por todas partes, ¿no? En anuncios, en películas, en series, por supuesto, en la música, en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo cambiamos esto? Cambiar esto, pues no se transforma, no es una cosa sencilla que sea decir
chicos, a cuidar, o chavales, meteos a hacer veterinaria o trabajo social, educación social, ¿no? Es algo que no funciona de una manera imperativa y esto lo sabréis, bueno, lo sabemos todo el mundo, pero bueno, un abordaje un poco más complicado, ¿vale? Y aquí, pues bueno, os voy a poner un pequeño marco teórico que a mí me gusta mucho del cambio organizacional de un tipo que trabaja eso, ¿no? En cambio de organizaciones, empresas y este tipo de cosas que se llama Ken Wilber y él habla de que hay 4 niveles del cambio. Claro, el primero es el cambio individual, ¿no? El mío, el de Álvaro, el de Joaquín, el de Baquea también, ¿no? El cambio de las personas que hace referencia a todos estos niveles de aprendizajes, de expectativas en la vida, de deseos en la vida, sueños, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo y cómo entendemos el mundo, ¿vale? Entiendo que el mundo es pues eso, que tengo que respetar a las mujeres, le presto atención a si se nos acaba la leche en la nevera o no le presto atención a eso, presto atención a que la gente esté cómoda si vienen a casa o eso se lo dejo a otra persona porque yo a lo que le estoy prestando atención, de lo que no me voy a olvidar es de cuándo hay que cambiar el aceite del coche, cuándo hay que revisar la presión de las ruedas o si tengo suficientes pilas o bombillas en el armario, ¿no? Claro, esto exige un cambio personal que los hombres que estamos en esto, ¿no? De revisarnos, esto de que llamamos de deconstrucción de la masculinidad, pues es una cosa muy complicada, porque supone un reseteo completo y a veces es muy frustrante también para las personas con las que convivimos, ¿no? Especialmente, bueno, para las mujeres, parejas, etcétera, amigas, compañeras. Claro, esto implicaría en esta cuestión de los cuidados el que los hombres asumamos, interioricemos que somos también corresponsables de los cuidados y que los cuidados es una actividad que podemos hacer sin que nos devalúe, porque los hombres entendemos o aprendemos que las actividades de cuidados nos degradan como hombres, porque son poco masculinas. Bueno, este cambio individual es más fácil si se aborda os acompaña de la promoción de un cambio colectivo. Cambio colectivo en el sentido de pensar en el colectivo hombres, pero también en aquellos espacios o colectivos donde un individuo se mueve, ¿no? Y aquí pues habla este ámbito se refiere pues a las culturas de grupo, a los valores comunes, a las necesidades o los referentes. Claro, si los referentes que tengo son los futbolistas que no quieren que les cambie la música y solo se ponen una crema, bueno, pues va a ser más difícil el que yo interiorice que puedo cuidar o cuidarme que si mi referente o referentes que tengo cercanos, ya sean familiares, profesores, etcétera, etcétera, pues sí que asumen estos cuidados y, por supuesto, si yo veo que desde que estoy escolarizado he tenido también profes, ¿no? En infantil o primaria, profes varones que cuidan, o sea, perdón, que me enseñan y me cuidan pues igual que lo pueden hacer las profesoras o con su estilo, ¿no? Pero que ellos también son capaces, pues eso a mí también normaliza, aprendo a normalizar el desarrollo de este tipo de profesiones como individuo en un futuro. Claro, al final lo que queremos también es cambiar las prácticas, ¿no? Cambiar las prácticas es pues el cambiar los comportamientos, el cambiar las habilidades, las competencias, las conductas. Estamos aquí hablando al final de este factor, ¿no? El que los hombres o los chavales estudien y se formen para desarrollar estas profesiones de cuidados. Pero esto va a ser mucho más difícil si no abordamos antes también el cambio individual y el cambio colectivo. Y, por supuesto, hay que generar nuevos consensos sociales. Hay que contribuir a transformar pues, las normas sociales, las costumbres, ¿no? Las políticas públicas, por supuesto, la cultura que normaliza y perpetúa la idea de que los hombres no saben cuidar
o cuidan peor o que los hombres no prestan la misma atención. E incluso, bueno, pues hay también discursos entre mujeres feministas o entre colectivos feministas que a veces, curiosamente, ¿no? Se reivindica mucho la figura de las, sobre todo de las madres, ¿no? De las mujeres cuidadoras, y se pide mucho que eso se visibilice y se remunere, ¿no? No se pide tanto la implicación de los hombres, sino que se pide que se visibilice y remunere las tareas de cuidados que hacen las mujeres, lo cual es perfecto, pero debería ir acompañado, ¿no? A veces estas plataformas que tienen muchísimo alcance hacen un refuerzo, vamos a decir, casi identitario de ese papel de cuidador, de cuidadoras de muchas mujeres, sin, creo yo, faltándole esta última vuelta, ¿no? Oigan, que es que los hombres también pueden, también tenemos que asumir esas responsabilidades, ¿no? Y asumir esa carga y, por supuesto, desarrollar ese tipo de tareas. Bueno, este es un poco el marco en el que creo que tenemos que pensar que, aunque alguno de los que estéis aquí podáis ser unos padres, ¿no? Muy cuidadores y podéis incluso desempeñar tareas de cuidados, eso muchas veces no va a ser suficiente para desarrollar esa vocación profesional en vuestros hijos, ¿no? Influye muchísimo el ambiente, influye que los compañeros, el colectivo, ¿no? Sus iguales no se rían de este chico, influye que haya un apoyo y referentes, normas sociales que normalicen a los hombres desarrollando este tipo de actividades. Exactamente igual que se está haciendo con la inclusión de las mujeres en actividades tradicionalmente masculinizadas. Al final no es inventar el agua tibia, ¿no? Es utilizar mecanismos y herramientas que, que funcionan con las mujeres para equilibrar estas brechas y reducir estas desigualdades. Y bueno, ¿cuál es la experiencia de éxito más maravillosa que hay? Que a mí me parece más motivadora. Bueno, pues es los Boys Days. Los Boys Days que se desarrollan en Alemania y en otros muchos países desde el año 2011. Esta iniciativa nació después de que en 2001 se lanzara en Alemania el llamado Girls' Day, ¿vale? Un día dirigido o destinado a involucrar a las mujeres en profesiones masculinizadas. Bueno, aquello funcionaba muy bien y 10 años después se dieron cuenta de que la balanza no se iba a equilibrar si no se hacía una actividad similar con los chicos. Y bueno, esto está teniendo unos resultados muy alentadores. ¿Cómo funciona? Es algo bastante sencillo en la práctica, pero muy complicado de llevar a la realidad, ¿no? Se basa en esta idea que probablemente hemos pasado la mayoría de quienes estamos aquí por ello cuando éramos chavales, bueno, estos días, ¿no? Que te llevan a visitar la fábrica o la empresa que está cerca de tu municipio o de tu cole o instituto. Y pues tú vas allí, yo he ido, pues y fui a ver una fábrica de chocolate y no sé qué. Bueno, en estos días lo que hacen es, eh, en cooperación con empresas, pymes, con las confederaciones empresariales o confederaciones sectoriales, pues de guardería, bueno, guarderías, de escuelas infantiles o de centros sociales, centros de día, etcétera. em, li- eh, Permiten que los chavales vayan a pasar allí un día o a hacer unas pequeñas prácticas y a tomar contacto con esa realidad profesional. Esto es algo a lo que se invita a los chicos de entre los 10 y los 18 años, ¿vale? Y está teniendo unos efectos muy positivos, hasta el punto de que está consiguiendo un aumento de un 10% anual de chavales, chicos, varones matriculados en estas profesiones tradicionalmente feminizadas. Claro, esto ya se ha comentado antes, ¿no? Hay una demanda ya de profesiones de cuidados de larga duración, porque la población envejece, porque, bueno, aumentan las coberturas sociales, poco a poco, en algunos lugares aumentan los presupuestos. Hay esta demanda, ¿no? Hay una demanda que además
bueno, hay estudios que hablan de que los hombres pueden sentirse más cómodos si son atendidos por un cuidador hombre, ¿no? Para, pues, a ver, en tareas de higiene íntima, cuando tienes dependencia, etcétera, ¿no? Entonces, también es una carencia por parte del sistema el no disponer o no contemplar esta necesidad, ¿no? Y no promover la incorporación de varones que además, bueno, sigue habiendo varones, pero luego nos encontramos que muchos de ellos son migrantes, ¿no? Ahora esto se está cubriendo mucho en España con trabajadores migrantes, mujeres, pero también hombres formados en estas tareas pues que encuentran aquí una oportunidad en este sector, ¿no? Bueno, el Boys Day se lleva a cabo en más países. He hecho un pantallazo, ¿no? La web me ha traducido esta iniciativa en Austria del Día de los Niños, ¿no? Con ese destacado ahí que pone habilidades que la inteligencia artificial nunca proporcionará. Que me ha parecido una cosa también muy bonita, ¿no? De cómo animar a los chicos jóvenes a que contemplen realmente su futuro profesional realizando este tipo de actividades que eso, ¿no? Efectivamente, no van a poder ser realizadas estas actividades por una inteligencia artificial, porque es una actividad humana de cuidado y de contacto. Claro, es cierto que este tipo de experiencias necesitan de la implicación, pues bueno, de administraciones públicas, de empresas privadas, de centros educativos. Yo no sé si aquí hay alguien que trabaje en las políticas públicas y puede pensar llevar algo así en su región o en su comunidad autónoma, pero a mí me parece una idea, bueno, fantástica que deberíamos aprender de ella y tomar nota aquí en España. Más aterrizaditas. Bueno, una experiencia de éxito es la del proyecto Masculinidades Corresponsables que hicimos desde Men Engage Iberia hace ahora 2 años, sí, 2024, bueno, es un proyecto del Plan Corresponsables. El Plan Corresponsables, como sabéis, anima bueno, está destinado a aligerar de las cargas de cuidados a las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, pero dedica una pequeña partida del presupuesto a involucrar a los hombres, a corresponsabilizar a los hombres de las tareas de cuidado. Esa estrategia, esta política pública dirigida a hombres, que es eso, ya os digo, un muy pequeño porcentaje, solamente un 3% del presupuesto total anual, ¿no? Porque este plan se va renovando de forma anual, pues bueno, nos ha permitido a las personas que trabajamos en este ámbito con hombres y masculinidades, nos ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Que antes no había este tipo de líneas de intervención. Pero aún así es una política muy mejorable en el sentido de que es a corto plazo, las administraciones públicas, las administraciones locales y autonómicas muchas veces no saben si esto va a tener continuidad el año siguiente, lo cual no les impide planificar pues estrategias de largo recorrido, porque esto, de nuevo, esto es un cambio cultural e identitario profundo que no se logra con unos tallercitos, ¿no? O con unas charlas o leyendo un libro, ¿no? Es necesario, bueno, reforzarlo desde muchos otros lugares y, bueno, de una forma muy constante. De este proyecto, pues está este documento de buenas prácticas en corresponsabilidad e intervención con hombres desde un enfoque transformador de género, donde hay un puñado de intervenciones o de estrategias en esta línea que estamos comentando. Todo esto también se aborda en esta comparativa internacional en políticas de masculinidades, bueno, que tuve la suerte de participar en ella, una investigación liderada por Baqué Alonso y con Hilario Sáez, que creo que también está por aquí, Jesús Moreno, que me parece que también está por aquí, y que pues es de lo más completito que hay sobre cómo elaborar políticas de trabajo con los varones. Y más aterrizadito me he encontrado esta guía de la Generalitat de Cataluña, está en catalán, pero no es muy complicado tampoco de entender y ahora con las inteligencias artificiales se puede traducir,
en la que bueno, se establece una serie de iniciativas, proyectos y actividades que se han hecho pues, desarrollando proyectos a nivel local o micro para promover a la corresponsabilidad de los hombres. Y una idea que me gustó mucho es la Semana de los Cuidados, ¿no? Que viene a ser un poquito como estos Boys Days, pero a nivel pequeño en centros educativos, donde pues bueno, se trabaje con el alumnado y con el profesorado también todas estas cuestiones del lugar de los cuidados en la vida de los varones, en sus expectativas profesionales y, bueno, pues se les anime a investigar, se les anime a conversar, se conversa también sobre los referentes, bueno, sobre todas estas cuestiones. Otra estrategia muy interesante son estas charlas de vestuario que también hace la Fundación Iniciativa Social, de que viene a ser un poco si Mahoma no viene a la montaña, que vaya a la montaña Mahoma, ¿no? Que son, pues bueno, los chavales no vienen a estas cosas, ¿dónde están los chavales? ¿Están jugando al fútbol? ¿Están jugando al baloncesto, a hockey, a lo que sea? Pues allí nos vamos. Entonces son unas estrategias muy cortitas, ¿no? De tres sesiones en los entrenamientos, en los que, por supuesto, se cuenta con hay una formación previa, se involucra al entrenador o entrenadora, bueno, al cuerpo técnico del club o del equipo, a las familias también, y se trabaja con los chavales este cambio personal y este cambio colectivo, ¿no? Ese espacio de entrenamiento o de juego sea un lugar donde no se reproduzcan los códigos masculinos clásicos, donde ningún chico se ría de un compañero porque tenga que, yo qué sé, irse antes a cuidar de su hermana o hermano pequeño. Que nadie se ría de otro chaval porque en el tema de las relaciones sexuales, pues porque es gay, por ejemplo, ¿no? Que nadie, en fin, todo este tipo de cuestiones que, bueno, yo es una cosa que admiro muchísimo este trabajo y está logrando, pues bueno, muy buenos resultados. Más, también, claro, bueno, hay que utilizar las cosas que interesan a los chicos. Eso es algo que ya sabemos siempre que trabajamos en intervención y también me ha gustado, pues bueno, la propuesta de Hacho Bro, que por supuesto vino de Extremadura, el Hacho, y es del colectivo Cala, que es una organización que pertenece también a la red Men Engage y Men Engage Iberia, y que también promueve pues bueno, el promover estos cambios individuales y colectivos en las aulas. Otros recursos, utilizar cómics. Y aquí, pues bueno, son herramientas educativas interesantes para cambiar las concepciones sobre el papel de los varones. Estos cómics editados por CEPAIM, ¿no? Hombres feministas y El viaje, que habla, pues bueno, presenta también en formato cómic y texto, pues situaciones o sea, primero, referentes, hombres que se han posicionado por la igualdad desde el siglo XVII, además es muy bonito este primer libro, el de Hombres Feministas, porque es muy multicultural, ¿no? No es eurocéntrico en absoluto, sino que se presentan referentes de Egipto, de la India, del África subsahariana, ¿no? Un elemento muy interesante para trabajar también en unas aulas que, sobre todo en los centros públicos, cada día son más multiculturales, ¿no? Y luego el viaje, pues bueno, ya habla más un poco del cambio personal, ¿no? De las dificultades que implica, pues esto a los hombres, ¿no? Que nos empezamos a mirar el machismo y la deconstrucción. Y ahora, pues bueno, una pequeña parte de publicidad propia, que son los documentales, ¿no? Que son estos tres documentales de Clonar a un hombre, en los que, pues bueno, yo he participado como guionista, montador y un montón de cosas, que están en YouTube, Clonar a un hombre. El segundo de ellos está muy dirigido al tema, muy centrado en experiencias de cuidados y la relación de los cuidados con los hombres, ¿no? De los hombres. Es un poco más largo que el otro. Quizá sería interesante seleccionar fragmentos del documental para verlos en el aula y hablar sobre bueno, generar conversación con los chicos, porque al final yo creo que lo más importante de todo esto es en las aulas generar conversación bueno, para salirnos de los silencios y sobre todo que los chavales
no encuentren respuestas en las redes sociales, que muchas veces son cosas tan dañinas. Y bueno, El Círculo es otro documental en el que en este salgo yo como uno más contando sus miserias, y este está en Filmin. Este igual no es tan apropiado para chicos jóvenes, o sea, para niños, pero sí es otra herramienta que puede dar muchísima conversación. Y bueno, pues esto, mira, estamos muy bien de tiempo. Hasta aquí, esto es lo que os he traído, que espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, muchas gracias. También ahí estupendo ajustándote al tiempo. Eh, bueno, hemos ido dando ahí por el chat los recursos que se han ido nombrando para, para que lo tengáis más a mano. Y, y Gracias. bueno, pues tenemos un ratín para charlar un poco. Ya hay una mano levantada por ahí, Tatiana. ¿Quieres comentar algo? Hola, ¿qué tal, gente bonita? Yo estaba escribiendo porque justo tengo que ir a la escuela por Pedro, ¿no? Es también parte de los cuidados que tenemos todos los días. Eh, Genial, me ha gustado mucho Álvaro, mucho Miguel, genial la reflexión. Y nosotras en el Observatorio de las Masculinidades, con este proyecto de cuidadores, hablamos mucho de la cuestión de la valoración monetaria, ¿no? Se dice de dinero cuando tenemos espacios o tareas masculinas. Entonces, hablar de chicas en la STEM no es difícil, porque las STEM pagan bien, ¿no? Pero hablar o convencer a los chicos a hacer tareas de cuidado remunerado o no remunerado es más difícil, porque sabemos que los sueldos no, o sea, son bajos, ¿no? Las condiciones no son las mejores y hay, en mi opinión, eh, el riesgo de tenermos mundos o contextos profesionales de cuidados que se masculinizan porque se valoran. Entonces, si tenemos, ¿no?, espacios profesionales que se valoran de cuidado, tendremos obviamente más hombres en esos espacios. Y creo que tenemos que pensar muy bien las consecuencias para las mujeres si lo hacemos. Por eso me parece muy bien empezarmos con lo que son las tareas de cuidado no remunerada y compartidas, ¿no? Pero creo que todavía nos hace falta una estrategia para atraer a los hombres en estos espacios profesionales de cuidados. Y ese es el comentario de la feminista aquí de Portugal, ¿no? Y os dejo, ¿ok? Porque si no me llaman de la escuela. Besos. Espero ver pronto. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Beijinhos, Beijinhos, Rosário. Beijinhos. beijinhos. Disculpad, un momento, antes de dar la palabra, que creo que está pidiendo Hilario y tal, ¿me permitís un segundito? Tengo que avisaros de que, bueno, esto se financia a través de fondos europeos y nos dan unas pautas de evaluación de la actividad. Veo que ya hay alguna gente que se ha ido, bueno, poca gente. Os voy a poner por el chat unas consignas para evaluar la actividad, que va a ayudar a que se sigan financiando actividades dirigidas a la transformación de las masculinidades. Y bueno, si salen positivas las evaluaciones, por supuesto, claro. Entonces, tengo que daros unos códigos, lo voy a poner por el chat, después lo enviaré también por email por si acaso, donde está el número del proyecto, la página web donde tenéis que entrar, meter ese número del proyecto y se responden muy fácilmente, ¿vale? Es muy rápido, pero sé que tiene un poco engorroso porque hay que entrar en la página web. Tenéis una pestaña a la derecha donde podéis cambiar el idioma, os parecerá seguramente por defecto en inglés. Y nada, pues os agradecería mucho que por favor la respondáis para un poco también que, bueno, para evaluar también cómo se usa el dinero público dirigido a estas cuestiones, ¿vale? Muchas gracias, disculpad. Muy bien, Álvaro, gracias. Pues, Hilario. Hola, buenas tardes.
Primero, no quiero distraer a la audiencia sobre la tarea que acaba de encargar Álvaro. O sea que mientras que digo dos cosas, hacemos la tarea. Lo segundo es agradecer y felicitar a ambos ponentes por la intervención y me gusta ver que la investigación va avanzando, que necesitamos más apoyo con la parte cuantitativa. Así que veo que en el chat mucha gente se está ofreciendo, animaría a que más gente lo hiciera. Y tercero, añadir a lo que ha comentado Tatiana, que más allá de un cambio cultural, que es importante en la forma de concebirnos los hombres en nuestra relación con los cuidados, hay que pensar también en cambios estructurales que tienen que ver con cambios sociales asociados a los cambios en género. Quiero decir con esto, es verdad que si nos damos cuenta que la valorización de las profesiones de cuidado están tradicionalmente menos remuneradas, tienen que ver con una división sexual del trabajo al que se refería Miguel. Pero si aplicamos una perspectiva interseccional a esa distribución, nos daremos cuenta que hay sectores de las clases sociales en las que dedicarse en estos momentos a los cuidados es una perspectiva de futuro que le hace ganar mucha mejor condiciones económicas que se tenían antes. Me estoy refiriendo precisamente a los sectores de trabajadores manuales que están siendo expulsados del mercado por la deslocalización, mientras que los servicios no lo pueden estar, no se pueden llevar a otro lado, y es un buen incentivo para que sectores profesionales donde la formación profesional no entramos los varones, pues nos apuntemos, porque para algunos sectores, algunas clases sociales, es una oportunidad real de mejora económica y de empleo. Entonces, meter la perspectiva de clase y poner el énfasis, llevarlo ahí, aunque plantea la dificultad de una cultura más viril y a veces más machista, tiene el incentivo de que puede ser una salida profesional muy interesante para esos sectores. Y por último, quería decir una cosa que no se nos ocurre nunca, o por lo menos a mí se me ocurre pocas veces de sacar, y es que ya mismo en la división, en la construcción de las profesiones, ¿no? Se reproduce esta forma dicotómica, binaria de establecer el cuidado y la producción y la reproducción, el cuidado. Yo muchas veces me pregunto por qué tareas de mantenimiento que son muy parecidas a las de limpieza no podrían ser definidas de una forma menos estrictamente correlacionadas con lo que tradicionalmente han sido los papeles de hombres y de mujeres. En salud hay muchas de estas cuestiones que se pueden tener en cuenta. No sé por qué conductores de ambulancias es una tarea que tiene que estar tan diferenciada de auxiliares de clínica. En fin, que hay todo repensar las profesiones que cuestionen esa base sexista dicotómica de que es de una cosa o de otra. Con lo cual, iríamos un paso más allá en cuestionar la estructura patriarcal que define ahora nuestro mercado de trabajo y nuestra vida social. Gracias, Hilario. Pues está Laura y está Miguel. Perdón, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues felicidades de entrada a los ponentes, ha sido muy interesante escucharos. Y bueno, principalmente a Álvaro, que claro, yo lo conozco, le tengo tanto aprecio a esta persona. Yo quería comentar una cosa en relación a lo que ha dicho Álvaro antes, que claro, él ha metido muchísimo análisis en cruz o en estrella, porque ya los análisis tienen que ser en estrella, ya lo vemos hace mucho tiempo. Pero yo estoy observando un fenómeno a mi alrededor que me llama mucho la atención y lo quiero compartir con vosotras porque no sé si realmente a los demás os pasa. Yo fui madre con la primera vez hace 23 años, pero en mi círculo de amistades hay madres que han sido más tardías que yo, en otro momento económico político del país, coincidiendo la mayoría de los casos con la crisis del 2008 en adelante, donde yo ya
llevaba unos cuantos años siendo madre. Entonces, he observado una cuestión importante y es que muchas mujeres trabajadoras que se desarrollan en su profesión, y que se desarrollan académicamente, que están en sus doctorados o que ya son doctoras o que son profesionales que incluso tienen dos trabajos, para poder desarrollarse libremente y ampliamente en su profesión y ser autónomas en ese sentido, en el sentido de autonomía compleja del que habla Marcela Lagarde, se han apoyado en un compañero que ha dejado de trabajar, es decir, ha dejado de generar plusvalía en el modelo capitalista. Sigue trabajando, pero en el modelo de cuidado. Es decir, para sobrevivir al modelo capitalista que nos subyuga a una explotación permanente de nuestra fuerza de trabajo y de nuestro tiempo, si quieres ser madre y una profesional con una dedicación importante, sin tener que reducirte la jornada, y con ambición, que es muy justo que empecemos a hablar de la ambición de las mujeres, hay un compañero detrás que asume el rol tradicionalmente otorgado a la mujer, el de cuidado permanente a tiempo completo. Por lo tanto, todo lo que han dicho los compañeros lo suscribo, pero añadiría también que vivimos en un modelo económico cada vez más consolidado, cada vez muta más para perpetuarse más y que nos cueste más trabajo reducirlo, que imposibilita que aspectos como maternidad, paternidad y desarrollo, ya no hablo ni plusvalía, la plusvalía es necesaria, hablo del desarrollo profesional como una competencia necesaria también para muchas personas en su desarrollo personal. Se pueda realizar tanto en igualdad de condiciones y con garantías de estabilidad y de salud mental para los padres, madres, para los adultos cuidadores y para la progenie. Lo lanzo así, no sé si os pasa y no sé si los estudios empiezan a recoger este fenómeno, pero en mi caso, que yo tenga a mi alrededor como 6, 7 mujeres, así, con sus compañeros asumiendo el 100% de los cuidados, me parece un dato significativo. O yo soy muy especial, que no lo creo, vamos, soy más mundana que todas las cosas. Ya, muchas gracias. Gracias, Laura. Ay, voy a bajar. Miguel. Sí, qué interesante, ¿no? Qué experiencia más optimista, más positiva. Yo quería comentar sobre lo que ha dicho antes Tatiana y ha mencionado también un poco Hilario, ¿no? De cómo, bueno, la mano de obra femenina o las profesiones feminizadas se pagan peor que aquellas masculinizadas, que efectivamente es correcto, ¿no? A mí me parece, bueno, es que hay tantos ejemplos, ¿no? Me gusta mucho cuando empezó a haber teléfonos en España, ¿no? Esto que salía en lo de las mujeres, las chicas del cable, esta serie que hubo hace unos años, las telefonistas, eso al principio eran telegrafistas, eran hombres. Pero enseguida cambiaron aquello porque los hombres se aburrían, lo hacían mal y les resultaba mucho más caro que tener a chicas, ¿no? Luego encima además eran chicas jóvenes que en pocos años se casaban y dejaban de trabajar y bueno, pues aquello era mucho más fácil de controlar y se las pagaba menos. También no hace tanto en el sector de la publicidad, alguien me dijo esto de que el sector de la publicidad se estaba feminizando mucho. Y me lo corroboró un ejecutivo varón de una empresa publicitaria, ¿no? Que me decía, bueno, se estaba reproduciendo la dinámica patriarcal, ¿no? Jefes varones y mano de obra currantes mujeres. Claro, esto, para cambiarlo, bueno, yo ahí a veces pienso, y igual esto es una barbaridad, pero bueno, que igual la presencia de hombres contribuye a mejorar las condiciones laborales y salariales, ¿no? Quizás si los hombres puedan tener mayor tradición sindicalista o puedan valorar más no sé, decir, yo o sea, por este salario no hago este trabajo, bueno, igual no sé, creo que eso también puede contribuir un poco me lo pregunto en voz alta, ¿no? No sé si esto puede ayudar a que una mayor diversidad de género, ¿no?
una mayor paridad y mayor presencia de hombres en estas profesiones, pensemos en las camareras de piso. ¿No? Las mujeres que trabajan limpiando habitaciones de hotel, ¿por qué no hay hombres ahí? Bueno, pues, igual sí, ¿no? ¿Por qué no obligar a que haya también hombres ahí? Poner cuotas obligatorias de presencia masculina. Bueno, igual luego los hombres son más duros negociando en la mesa, ¿no? Las condiciones salariales. No lo sé, pero bueno, si eso se llevan de la construcción de género, bienvenido sea, ¿no? Ahí lo dejo. Rosario, ¿no? Había levantado la mano. Sí, buenas. Am, excelente webinar. Todas las personas enfocando los aspectos relevantes del mundo de labor. Uh, sorry, I talk in English and and Portuguese and so we have del mundo de labor, de les stereotypes and this very confusion in our life. But in this different project, I think is you you know to uh, you have the to make the in the family to talk about our children's in at home about this. After we need to talk about the stereotype with the children in the school in the enterprise, because we need to have the impact to the contratation these people in the future. So we need to know where is the state of the heart in this problem in our country and your country and our country. We need to make more policies in the equality about this problem. I think we need to change in these policies about the equality and gender equality, about the stereotypes in our organizations, in our family and the school and the different entities. And so great. And I have more information, but not again. Thank you so much. Sorry, my English and in Portuguese and Spanish. Sorry. Thank you, Rosario. Where you come from? Portugal. Oh, Portugal. Ah, okay. Yes, we have the Commission for Angelic and Labor and Employment. We have the project with Macarena and Okay, Álvaro is our partnership. okay. Thank you so much, and congratulations for this webinar. Bueno, cuando hagáis el de Portugal también estaremos ahí todas presentes. Estoy viendo que está también Angela Carreira de CITE, que no te había saludado Sí, sí, antes, sí, sí, también del proyecto. sí, sí. Bueno, pues estamos más o menos en horas y todavía 5 minutillos si alguien tiene ganas de comentar algo más. Bueno, yo creo que Álvaro, esto también nos da mucho ánimo, ¿no? El haber hecho, al fin y al cabo, cuando pones las cosas en público y las compartes y uno le va viendo el sentido, ¿no? También a ese trabajo duro de que Invisible, así. sí, la verdad es que muy agradecido por el feedback de todo el mundo. Un poco, bueno, sin ánimo igual de abrir mucho contenido, pero disculpad porque voy gestionando cosas, estoy viendo lo de evaluación y me cuesta a veces seguir todas las conversaciones. Me gustaría igual dar un poco de, no respuesta porque lo que estoy planteando son pedazos de dilemas
incluso anticipados a que haya un cambio real que tampoco sabemos, ¿no? Igual sí podemos explorar ciertas situaciones que se han dado, algunas de las cosas que estáis comentando, como lo ha comentado Hilario, me estaba acordando en el COVID. No, en el COVID no fue antes, durante las crisis de 2000, 2008, 2012 y todo eso, hubo una incorporación importante de hombres migrados a sectores de cuidado y expulsión de mujeres, también en relación a lo que hablaba Tatiana, y dinámicas que también trabajando con población migrante, como hemos visto trabajando con Baquea también en Fundación CEPAIN, en la que cuando hay que elegir quién hace de proveedor, a veces es más importante que hagas de proveedor, aunque sea con un trabajo feminizado, para mantener la estructura de la familia. Y esos son escollos que implican, bueno, otra nueva complejidad, digamos, ¿no? Que hay que echarle mucha imaginación, interseccionalidad, y esto tiene que ir a la par del impulso de las mujeres en los ámbitos masculinizados de prestigio. Para mí la cuestión ahí, o la gran pregunta es cómo, mm, viendo que la mayoría de los chicos que acaban en estos ámbitos, como los chicos más normativos, de educaciones más normativas, es a través del rebote, o hasta qué punto también es cómo inculcamos ese valor expresivo, ¿no? En términos de Gilligan, de la ética del cuidado, y que lo de la incorporación de los hombres igual sea más una consecuencia de un cambio de subjetividad y de definición de la masculinidad que, bueno, que una estrategia en sí sin que se produzca ese cambio, ¿no? Donde vamos así igual instrumentalizando los cuidados, no sé. Es un gran dilema, pero me demuestra un poco el webinar, la asistencia que ha habido y la respuesta, que es una inquietud importante y que, bueno, que hay que seguir explorando, preguntándonos, y yo me alegro mucho de que hayamos tomado contacto, un montón de personas que estamos preocupadas por estas cuestiones, y seguramente uniendo esa sensibilidad y esa inteligencia colectiva, poco a poco vamos a ir por lo menos cambiando un poquito respecto a generaciones anteriores, porque es uno de los temas que parece que menos se mueve, ¿no? Porque incluso hay más regresión. Ha salido un poco la palabra homofobia y un poco la palabra misoginia, tal vez en la sesión de hoy, pero creo que son dos claves súper importantes de la socialización adolescente a la hora de entender ese alejamiento, y ahí hay que incidir mucho en términos vitales, no solo profesionales, ¿no? Ya digo, yo pienso que lo profesional debería ser una consecuencia natural de una desmasculinización o sí, por decirlo así, una despatriarcalización de las masculinidades. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, por la atención, por la participación, de verdad. Gracias. Bueno, hay algún debate que está lanzando Silvia Gómez Soler en el chat, pero yo creo que ahora sería abrir un melón demasiado grande. Ya se hace eco de los resultados del último barómetro de juventud, donde hay unos datos sobre, ¿no? Como si la identificación de los chicos y las chicas con el feminismo. Pero bueno, eso para otros espacios, porque ahora no va a dar, ¿no? A mí de momento, sí te diría, Silvia, que de momento me parece que estos titulares no contribuyen en nada a que hablemos de esto, ¿no? Porque ese informe de la juventud, precisamente esta mañana que lo hemos estado viendo en grupo, tiene otros muchos datos, ¿no? Que se podrían visibilizar, y sin embargo ese es el dato del que va a hablar la prensa, ¿no? Que no digo que no sea importante, ¿eh? Y que claro que hay que hablar de eso, pero volvemos no sé, bueno, en fin, he dicho que no quería abrir el melón, pero al final es que me parece muy interesante. Pero bueno, que nada, seguiremos como hay otros espacios. De hecho, mañana mismo, no sé si lo sabéis, hay el Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en sus habituales conversatorios, pues hay una presentación de investigaciones sobre masculinidades. Así que también, si os animáis a sumaros, algunas de las personas que estáis aquí en la web del observatorio podéis inscribiros, y luego ya sabéis que todas las entidades de Men Engage Iberia pues hacemos actividades con frecuencia, y bueno, que estamos en red. Yo creo que al final estamos todas conectadas de alguna manera. Así que gracias por estar, por dedicar un trozo de la tarde a esto, y bueno, en estos momentos, ¿no? También de tanta incertidumbre, miedo y dolor humano, pues hacer red creo que se convierte en algo vital, ¿no? Así que nada, gracias de nuevo. Muchas gracias.